poco comienzan a saberse algunos de los detalles del acuerdo migratorio que celebraron México y Estados Unidos, con lo que se evitó la entrada del castigo arancelario hoy, justamente 10 de junio. De entre las cosas que se han sabido nuevas es que es un acuerdo provisional, temporal, porque Estados Unidos se reserva el derecho de examinarlo en los próximos 45 días para ver si México cumple con lo pactado. Pero ¿cuáles son los indicadores? ¿Qué es y hasta dónde? ¿O cómo van a valorar lo que supuestamente se habría comprometido el gobierno mexicano? Eso todavía no está claro. Pero en cualquier caso, lo que sí es pertinente es preguntarse, y en 45 días, ¿qué es lo que va a poder hacer el gobierno mexicano frente a un problema que por años, diría más bien por décadas, no ha podido resolverse, como el de la creciente afluencia de migrantes dentro del continente y particularmente de Centroamérica hacia el norte? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todos los días se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, si me acompaña vamos rápido a ver estas declaraciones y estos puntos sobre el acuerdo para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. En medio de informaciones confusas sobre su contenido, los gobiernos de México y Estados Unidos evaluarán dentro de 45 días los resultados del acuerdo que el país aceptó para reducir el flujo migratorio y evitar la amenaza de aplicación de aranceles por parte del presidente Donald Trump. Las autoridades mexicanas revelaron que ambas partes están de acuerdo en que si las medidas adoptadas no tienen los resultados esperados, tomarán acciones adicionales. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, deberá explicar el acuerdo en el Senado y, presumiblemente, contar con su aprobación para algunas medidas en caso de que impliquen la autorización legislativa. Los compromisos para reducir la migración y recibir las solicitudes de asilo de los centroamericanos, sin embargo, son difíciles de cumplir por el aumento de los flujos y la debilidad estructural de las instituciones de migración nacionales. Posiciones. 1. El presidente López Obrador señaló que desea hablar por teléfono con el presidente Trump respecto a la migración. 2. El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, mencionó que es inaceptable el doble rasero entre la frontera norte y la del sur. 3. Senadores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano condenaron la decisión de utilizar la Guardia Nacional para frenar migrantes centroamericanos en territorio nacional. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar justamente de este acuerdo del que poco a poco se va conociendo el contenido, o por lo menos, como se dice coloquialmente, las letras chiquitas, entre ellas la obligación de dar resultados, como lo veía en el reportaje, en 45 días. Muchas gracias por estar con nosotros, Horacio Saavedra, excónsul en Alemania y en Miami. Gracias, José. Un placer. Felicidades por el programa, también a tu audiencia y sobre todo por tocar el tema migratorio, que es un tema fundamental en la realidad actual y en la que México debiera ser líder. Tenemos todos los elementos, toda la experiencia para ser líder y yo creo que eso es algo que debemos de discutir. Pues ahorita justo a eso le vamos a entrar, a tratar de ir conociendo, valorando y analizando este acuerdo y sus perspectivas. Mariana, ¿cómo estás? Hola, querido Pepe. Buen lunes. Muy bien, muy buen lunes. Como todos los lunes. Saludos a Horacio. Benítez, abogada. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Por estar con nosotros. Y si quieren arrancamos. La verdad es que primera característica que hoy nos enteramos porque apenas se está revelando el contenido de este acuerdo es, no es definitorio, no es definitivo, es temporal, es provisional y el país parece que va a quedar sujeto a examen los próximos 45 días bajo una supervisión en la que conocemos quién examina, pero no conocemos ni cuál es la materia bien, ni cuál es el examen, ni cómo nos van a valorar, ni cuáles son los indicadores, ni cuáles incluso las tablas para calificar. ¿Cómo la ves, Horacio? Bueno, primero hay que ver si podemos hablar que fue una negociación o que sí es un acuerdo, porque la verdad esa es la preocupación de la mayoría de los mexicanos, el saber si ganó Estados Unidos, como ha salido en muchos periódicos allá, pero también el si ganó México. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos ya tenemos aquí una lista
de ventajas que obtuvo, como es la de tratar el tema de los centroamericanos, el tratar de frenar ese flujo y el hacer más seguro a México por interés de Estados Unidos. Hay que ver a qué se comprometió Estados Unidos con México, y eso es lo que no hemos escuchado. Hemos escuchado los compromisos que tiene México de una manera como una reacción a una medida coercitiva, una amenaza de subir los aranceles en un tema muy distinto que no tiene nada que ver con la migración, como es el comercio, y además en un tema que le interesa a muchos aliados de México en Estados Unidos. Entonces, si ese arancel se aplicaba, muchos estadounidenses y regiones extensas de la economía estadounidense iban a ser afectados. Y por el otro lado, en el tema migratorio, el que sea un ultimátum sí preocupa. A ver, dice, no conocemos los compromisos de Estados Unidos, Mariana, dice Horacio. Yo me declaro absolutamente ignorante porque yo no veo que haya absolutamente ningún compromiso. Más bien, lo que veo es que incluso Estados Unidos, o por lo menos el presidente Donald Trump, se quedó con el martillo de los aranceles para utilizarlo en 45 días o en la fecha que considere pertinente cuando le parezca que no se cumplieron. Con lo cual, los objetivos de este acuerdo, con lo cual, más bien, yo te diría, la sensación, más que compromisos, es que seguiremos siendo sujetos de chantaje. Totalmente. ¿Cómo ves tú? De verdad no es querer aguarles la fiesta que traían el sábado al presidente y a sus seguidores, pero verdaderamente no estamos en una condición de celebrar este acuerdo. El acuerdo es una conjunción de voluntades. Aquí pareciera ser que fue realmente, pues fueron las condiciones que se pusieron sobre la mesa y México aceptó, que es muy distinto. Efectivamente preocupa, ahorita lo decías de bote pronto, pues saber exactamente el contenido del acuerdo. Donald Trump, tan listo como es, tan hábil, pues ha anunciado que hay una parte del acuerdo que no se dijo y que lo va a utilizar, ¿no? Exacto. Entonces, esa parte preocupa y esa parte debemos exigirle al gobierno mexicano que la explique, porque no sabemos verdaderamente al día de hoy realmente el alcance de esta declaración que celebraron el viernes pasado. Preocupan desde muchos aspectos, es decir, desde aspectos de fondo como de forma. Efectivamente, has hablado de chantaje y esa es la percepción que queda. Y más allá de percepción, eso es lo que realmente pasó. Y lo peor de todo es que ya le dimos la receta al chantajista. Ya vio el camino, digamos, la ansiedad que produce en México, en el gobierno mexicano, el que contaminen las agendas y que combinen la agenda migratoria con la agenda comercial, que antes no había ocurrido, porque eso tenía una vía distinta, eso tenía un caudal dentro del marco del Tratado de Libre Comercio que teníamos con Estados Unidos. Entonces, el hecho de que haya abierto esa alternativa, de ahí no nos vamos a salir. De ahí, como bien dices tú, el mazo lo va a tener. Y esto es no va a ser una revisión conjunta, perdónenme. Va a ser una revisión unilateral para ver si Estados Unidos se siente realmente complacido con lo que supuestamente tiene que hacer México o no. A ver, ahí hay un tema que me preocupa, digamos, en abono al logro del gobierno. Hay un estudio que estaba sobre la mesa del Consejo Coordinador Empresarial donde decía, si se aplican los aranceles, estamos hablando de 1.200.000 empleos perdidos, un punto del PIB perdido, y la verdad es que esa era una situación que avecinaba una catástrofe que hoy no tenemos y se logró disipar. Sin embargo, la pregunta es, ¿se logró disipar hoy? Pero en 45 días va a seguir planeando sobre el futuro de la economía mexicana. Es digamos, un acierto el haber pateado el balón y haber ganado este tiempo en 45 días. Y si es así, ¿qué vamos a hacer o qué puede hacer el país en los próximos 45 días
para conjurar por completo la amenaza sobre la economía mexicana. Déjenme hablando del acuerdo migratorio Estados Unidos-México que este fin de semana fue anunciado y del cual estamos conociendo cada día hoy, por ejemplo, nuevas partes de su contenido. Me quedé contigo, Horacio. Supongamos, y démosle ese tanto al gobierno, lograron evitar la crisis que se habría precipitado al país a partir de hoy si hubieran entrado los aranceles. Sin embargo, la pregunta es si, ¿cómo digamos, valorar este triunfo a la luz de que pueda producirse en 45 días y quedemos, digamos, sujetos, decía Mariana, ya les enseñamos la receta, quedemos sujetos y por receta lo que estamos entendiendo es al chantaje del que podamos ser objeto con esta política. Ahora sí hay que reconocerle algo al canciller Ebrard y es que ganamos tiempo, eso sí, ganamos tiempo. Pero hay que ver si podemos ganar más que eso, porque no solamente podemos nosotros poner todos los compromisos y realizarlos y Estados Unidos no dar nada a cambio. Sí ganamos tiempo y es muy interesante, por ejemplo, lo que decía Fareed Zakaria, ¿no? Él decía que Trump inauguró la diplomacia del bullying, diplomacia a base de amenazas, a base de coerción, y algo que pues ya pensábamos que se había quedado en la época de las conquistas, en la época de los cañonazos y que ya no era parte de la diplomacia contemporánea. Bueno, algo que los mexicanos conocemos perfectamente desde hace 2 años, porque si alguien han bulleado ha sido a nosotros. Pero dices ganar tiempo. ¿Valió la pena el costo que estamos pagando para conseguir ese tiempo y lograr en 45 días satisfacer las expectativas migratorias de Estados Unidos o no? Yo creo que lo que no valió la pena fue mezclar los tiempos y adelantarnos a que los propios actores comerciales, nuestros socios y los propios interesados y los afectados fueran los que también salían a defender. Ahí yo creo que fue un error adelantarse. En lo que sí creo que fue pertinente actuar de inmediato es en otros 2 temas que son quizá de las pocas fragilidades que tiene el presidente actual. Son 3 fragilidades que estamos viendo muy claras. Una es la económica, el tema de seguridad y la tercera, la relación con Estados Unidos. Todos los demás temas, si uno analiza, el presidente es muy exitoso o por lo menos tiene mucha popularidad, pero en esos 3 sí estamos viendo una gran debilidad. Y en relación a la seguridad y al otro que es la economía, a ver, pero sí creo que fue importante el prevenir que se agravara el tema en un espectro más de seguridad. A ver, el tema de la crisis conjurada, pero te diría, a ver, ganar tiempo. Francamente, Mariana, el anuncio del presidente Trump sobre las medidas arancelarias no daba tiempo al gobierno mexicano ni de preparar una estrategia de litigio internacional en los órganos económicos para tratar de lucharlo por la vía legal, ni tampoco le daba tiempo para buscar a todos esos aliados. Hasta donde va en 15 días está un poco difícil. Vale la pena ganar tiempo para poder poner en marcha esas estrategias en caso de que ese haya sido el objetivo, o vamos a estar en 45 días exactamente igual que la semana pasada. Podemos no. O sea, si ganamos tiempo, estoy de acuerdo con esa aseveración, siempre y cuando el gobierno se plantee en este tiempo escenarios distintos. O sea, se prepare con una estrategia. No su estrategia sea ir y enseñarle la tarea hecha a Estados Unidos. Tiene que prepararse en distintos escenarios porque con Trump no se sabe. Ya lo sabemos, ya conocemos a este personaje. Experiencias hay. Entonces, ahora, yo lo que digo es que si bien sí nos agarró con los dedos en la puerta, la verdad, también del lado de ellos había mucho que perder. Hay un reporte, para empezar, hoy leía que hay un reportaje del New York Times que cita a fuentes de ambos países involucradas con el caso, que dan la información de que estas medidas ya se habían acordado desde antes, para empezar. Entonces, ya había conocimiento de parte del gobierno de México de que podía venir una reacción como Trump. O sea, como la que conocimos en estos días. ¿No creyó que viniera? Yo creo que ya venía sabiendo hacia dónde iba. Ahora, otra cosa. ¿Por qué México? Yo sé que era muy aventurado, pero ¿por qué México no aguantó a que se diera la primera aplicación del 5% de los aranceles?
hay la información de que se hubieran perdido automáticamente, así como en México, en Estados Unidos, 500,000 empleos. Y eso no le iba a gustar a Trump porque está buscando ganar la reelección. Eso también iba a generar que los propios aliados se activaran, los propios aliados de México en Estados Unidos se activaran y le generaran, y alzaran la voz y empezaran a hacer lobby y empezaran a protestar contra esas medidas de Donald Trump. Entonces, había forma también de que en automático se activaran otras alertas que favorecieran, le dieran otro nivel de circunstancia para negociar un acuerdo con Estados Unidos a México. A ver, entonces, déjame ponerlo en estos términos. A ver, ¿qué es más caro? ¿Ceder al chantaje o capitular, al menos momentáneamente, para en mes y medio preparar una estrategia y escenarios alternativos? ¿Cuál es el punto? Bueno, yo creo que a la larga le va a salir muy caro a México ceder al chantaje, porque no va a haber límite para las expectativas y las demandas de Donald Trump de acuerdo a sus propios intereses. Horacio, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo o qué hubieras hecho tú? ¿Cedes al chantaje o ganas tiempo? Sí, ahí el problema incluso es que México sienta un precedente negativo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hablando de la diplomacia del bullying, ya se está probando que funciona. Ya la teníamos, pero ahorita se probó que funcionó. Entonces se la aplicó a México, no solo se la va a volver a querer aplicar a México, se la va a querer aplicar a la Unión Europea, América Latina, por supuesto, a los canadienses, a China si puede, a los rusos si puede. Entonces estamos sentando un precedente que él va a repetir. ¿Por qué? Porque funciona. Entonces sí, en ese sentido es negativo. Ahora, tenemos que hablar de realidad. Ya se dio, no se puede dar marcha atrás. ¿Qué necesita ahora el gobierno? Pues tener los recursos para enfrentar a Estados Unidos. El problema es que para enfrentar a Estados Unidos, ¿el gobierno mexicano creen que quiere enfrentar a Estados Unidos? ¿Realmente lo piensan? Lo tiene que hacer. Claro, no lo tiene que hacer con violencia, no lo tiene que hacer con la fuerza, pero sí lo tiene que hacer con más recursos, porque estamos realmente destinando muy pocos recursos a nuestra primer fuente de economía, a nuestro vecino, al vecino que tenemos quejándose de seguridad, al vecino que tiene que ver más en relación a nuestros temas petroleros, al vecino que nos provee más turistas. Entonces, el bienestar de México está tan vinculado con Estados Unidos y le estamos dando unos recursos realmente mínimos en relación a lo que nos aporta. Ahora, otro problema de esta negociación es que México llega en una etapa de austeridad, que es una austeridad que entendemos por la agenda local, pero que también es una austeridad que al exterior se ve como una reducción de la capacidad de atracción de México. ¿A qué voy con esto? Hemos dejado de promover el turismo, hemos dejado de promover la inversión extranjera directa, hemos dejado de hacer que México sea un país interesante para invertir. Entonces, llegas a negociar con un país menos atractivo, es decir, débil en el soft power, en el poder suave, y también débil en el poder duro porque la seguridad no está controlada y también porque la economía tiene un problema, ¿no? A ver, pues sobre la mesa, y para irme un corte rapidísimo y regresar, sobre la mesa, México gana tiempo, el presidente López Obrador puede decir que tuvo un triunfo por evitar el ambiente de crisis que se habría generado en caso de entrar los aranceles, independientemente del impacto mayor o menor que tuvieran, al mismo tiempo que lo que estamos viendo por el calendario que impuso el propio Donald Trump en esta negociación, él va a poder arrancar campaña el 18, diciendo, tengo un acuerdo con México, señores, que además, si no se cumple, les voy a meter nuevamente el martillazo de los aranceles. Es decir, no podemos dejar de ver aquí, sin duda, que los tiempos relacionados con los asuntos internos de cada país es un elemento que parece gravitar en lo que vivimos en los últimos 2 días. Estamos en acuerdo migratorio con Estados Unidos. Este es el tema del que estamos hablando. Un acuerdo cuyo contenido se ha ido revelando en los últimos días. Hoy siguen sabiéndose cosas y estamos hablando. Horacio Saavedra, me quedé contigo. Hay una declaración, Mariana Benítez, que me llamó la atención
la del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, que dice, además de reprochar, digamos, la doble moral en relación con la distinta vara con la que se actúa en las fronteras, norte y sur, dice, habla de los oscuros favores hechos a Estados Unidos. ¿Qué son estos? ¿Qué entienden ustedes por oscuros favores? Sobre todo en el contexto, evidentemente, de los tiempos electorales que están sobre la marcha en Estados Unidos con el inicio de la carrera presidencial hacia la reelección de Donald Trump el 18 de junio. Sí, yo creo que el primer punto ahí es que Donald Trump, dentro de su discurso, tiene un discurso que podemos denominar el del guerrero, que tiene que ver con seguridad nacional y con la fuerza. Entonces, él en ese sentido, lo que está diciendo es su electorado: yo impongo la fuerza y sirve, funciona. Entonces su electorado puede estar contento, puede estar feliz de que él impone su voluntad a otros países, en este caso a México, ¿no? Y sí entiendo la preocupación de Muñoz Ledo. México, por tradición, aún siendo en otras épocas una economía menos grande de lo que somos, un país menos poblado de lo que somos, ahora somos miembros del G20, realmente una economía importante. En otros momentos que era más débil México no dejaba que pasaran estas cosas. Entonces es un tema ahí de seguridad nacional. ¿Estas cosas te refieres a reforzar la frontera sur para evitar a la coerción, si es que es el caso? No queremos adelantarnos, pero si fuera el caso unilateral de que nosotros hagamos un trabajo y Estados Unidos no haga el propio. O sea, que hagamos el trabajo de Estados Unidos en la frontera sur. Que hagamos el trabajo sucio al que se refiere Muñoz Ledo, que nosotros ejerzamos la fuerza contra los migrantes, que, voy al segundo punto, va contra el tema precisamente de un discurso de un país que da bienvenida a los extranjeros, que ha sido México tradicionalmente, recibió a los españoles, recibió a los latinoamericanos. Tuvimos grandes diplomáticos que salvaron a la comunidad judía, fue en la Segunda Guerra Mundial. México ha tenido una gran historia de atender bien a los extranjeros, de recibirlos, no se diga a los cubanos, por ejemplo, también. Bueno, oye, ya no te vayas para atrás, ahí está la política de brazos abiertos con la que comenzó este gobierno, que desde luego es uno de los primeros saldos de esta batalla, sí, porque incluso los datos, para abonar lo que estabas diciendo, Mariana, hace rato, indican que la detención y expulsión de migrantes en los primeros 5 meses del año se ha triplicado. Sí, es a decir, ver, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para cumplir? Es un problema que ellos mismos originaron, porque recordemos que desde octubre venía Andrés Manuel López Obrador diciendo que aquí iba a haber trabajo, que aquí iba a ser un país próspero que podía recibir a los migrantes, y de entrada pues muchos se animaron a decir, bueno, nos están mandando señales de que es un país amigo, y entonces se vienen las caravanas. Y ahorita resulta que están varados más de 18,000 migrantes esperando una respuesta solamente en Tijuana, ¿no? Entonces, la verdad es de que digamos, si el flujo ya venía creciendo, el flujo migratorio se aceleró un poco más con estas declaraciones y esta política de apertura. Ahorita lo que vamos a ver es pues una dinámica muy distinta con esta obligación. El oscuro favor. A mí me llama la atención algo. Ajá. ¿Por qué Andrés Manuel cambió radicalmente la posición de decir, oye Trump, yo sí te voy a contestar, yo sí voy a defender la soberanía del país, etcétera, que venía anunciando cuando era candidato y antes de que fuera candidato, ahora que es total prudencia e inclusive rayando en pues digamos en una actitud demasiado pasiva que no hubiésemos esperado de Andrés Manuel? ¿Qué es lo que teme? Yo lo que digo es ¿qué teme? Yo, ¿sabes qué creo? Ajá. Esa es muy mi opinión, en que sabe que si tiene una posición que considera más agresiva, Donald Trump también, como es agresivo en la política exterior, pues podría personificar la batalla con él. Y entonces
digamos que retratarlo de cuerpo entero, hablar y establecer una posición mucho más personalizada de contraste con Andrés Manuel. Y eso a Andrés Manuel no le conviene, ¿sí? O sea, eso a Andrés Manuel me parece que le entra inquietud de que pudiera ser hacia él, porque eso tendría implicaciones de todo tipo, políticas aquí en México, y de inversión en términos económicos y de otro tipo de factores. O sea, Mariana dice, le teme por el contraste, por la posibilidad de que lo tome o lo convierta en un interlocutor de contraste, al mismo tiempo que lo que hemos visto de los dos lados, no sé cómo lo veas tú, Horacio, son puras buenos mensajes y puras, digamos, halagos y buenas vibras entre ellos. ¿Será que le teme o se ayudan? No, yo creo que... ¿No se ayudan, Horacio? Yo creo que la relación es asimétrica y si nosotros aquí le dedicamos 24 horas a Estados Unidos, hay que ser sinceros, ellos nos dedican media hora. O sea, quiero hablar de realismo político, es una economía muy grande, es una población muy grande, y yo creo que ahí está el problema de México. Estados Unidos tiene aproximadamente 360 millones de personas, muchas de ellas muy educadas, muchos empresarios, tiene una gran influencia, y a esos son a los que deberíamos de dirigirnos. Un día en la Casa Blanca no va a cambiar las cosas. Necesitamos estar constantemente con esos vecinos que son los 360 millones, atendiéndolos en economía, en política, en acercamiento cultural. No debiera sorprendernos, por ejemplo, que Obama, el gran amigo de lo social, nunca había venido a México. O sea, un presidente graduado de una Ivy League afroamericano nunca habría venido a México hasta que fue presidente. ¿Qué quiere decir? Que a la comunidad afroamericana no nos hemos acercado. ¿Dónde van ellos de vacaciones? Van de vacaciones al Caribe. No vienen a México los afroamericanos, a ellos no nos hemos acercado, entre otras comunidades y entre otros temas que no hemos hecho en Estados Unidos. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es la tarea. ¿Por qué? Porque lo que saben en Estados Unidos de México es lo que dice Trump ahora o lo que dice Fox News. La tarea, de acuerdo, pero la tarea tiene hoy una temporalidad bastante restringida. Y déjame regresar a la pregunta original. ¿Qué podemos hacer en 45 días? Y además te preguntaría, Mariana, ¿podemos pensar que haya escenarios alternativos si no vamos al G20? Pues sí, o sea, lo decíamos ahorita, ¿cómo vas a poder activar otras salidas si México pareciera que se está aislando? O sea, que no entiende su posición en este concierto internacional, y a una cumbre que solo van los 20 países más poderosos económicamente del mundo, prescinde de ir, ¿no? Ese es no entender cuál es el papel de la política exterior, cuál es el papel, el liderazgo que él tiene que ejercer a nivel mundial para poder, no entender o no querer, tienes toda la razón. A mí me parece que son ambas cosas. Sí, digamos, estamos hablando de la primera división en temas multilaterales. Cuando, digamos, en la ONU, ¿qué es la primera división? La primera división es el Consejo de Seguridad. México eventualmente ha estado ahí y es ahí donde se toman realmente decisiones, donde hay coerción, es la primera división. La primera división actual es el G20. México tiene la puerta, digamos, México tiene el ticket para ir al G20 y decide no hacerlo. Decide no hacerlo. Entonces, yo creo que ahí se está cerrando una gran posibilidad de plantear otros escenarios. A mí me parece que tú preguntaste, ¿qué podría pasar en estos 45 días? Yo creo que lo mejor que le puede pasar a México es que se establezcan estos escenarios donde no sea la única alternativa ir y, como dije hace unos minutos, salir y entregar el reporte y la tarea hecha, ¿sí? Sino, porque sabemos que eso no va a tener un buen fin, bueno, ¿sí? un buen lugar. Además, no tienes ninguna seguridad de que te vayan a calificar bien, ¿no sabes? A eso vamos. O sea, ¿qué tienes que hacer para que te califiquen? Déjame ir rápido un corte que me están pidiendo y regresamos con ese punto que no me parece menor. No quiere o no le interesa o no sabe o cuál es, digamos, el diagnóstico o la estrategia para los próximos 45 días. Estamos en la recta final, vamos a conclusiones. Estamos hablando del acuerdo migratorio al que llegaron México y Estados Unidos y del que hemos ido sabiendo su contenido en los últimos días, casi en las últimas horas. Horacio Saavedra, me quedé contigo.
y hacia conclusiones. Sí, yo creo que es importante que tomamos a Estados Unidos en serio, no solo a la Casa Blanca. Sí es importante ir a la Casa Blanca, pero a Estados Unidos en su conjunto y sobre todo al trumpismo. ¿Por qué? Porque él responde a su electorado y responde a su círculo cercano o su círculo extendido. Al círculo extendido no hemos llegado, se necesitan más recursos. Y en relación al G20... Pero exacto, porque a ver, lo que estaba sobre la mesa antes de irnos a corte era si le interesa o no le interesa o no quiere. Tú dijiste incluso no quiere. Y si no quiere, ¿por qué no quiere? Y por qué sí quiere, por ejemplo, estábamos hablando del presidente de México con la relación con Estados Unidos, la colaboración, el diálogo y la confianza, la amistad, la no confrontación. ¿Por qué? Bueno, decía Tucídides que el fuerte hace lo que quiere y el débil hace lo que puede. Entonces hay regiones en las que podemos escoger. Uno puede escoger participar más en Asia, puede escoger más participar en América Latina o menos, en Europa a veces, pero Estados Unidos no podemos dejar de atenderlo. El G20 yo creo que no está claro, y sí es muy importante que el canciller lo tiene claro, pero el presidente también lo debiera tener claro y debería de ir, porque es igual que Estados Unidos, no se puede escoger. Es el único y el foro más alto que tiene México para estar en la primera división, debe de ir. Bueno, hasta donde sabemos eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Hasta donde sabemos. Quién sabe lo que pasa en los próximos días. ¿Tú ves abrir un escenario o lo que ves en los próximos 45 días es que se incrementen las deportaciones, que allá abajo haya un mayor refuerzo de los controles fronterizos y que en 45 días el presidente de México les diga, pues ya pasé de 100 a 500, por decir cualquier cifra, de migrantes detenidos? A ver, ya en términos del ser y deber ser, el ser va a ser que van a querer llegar con su tarea hecha en 45 días y lo que deberían hacer es verdaderamente prepararse con una buena estrategia, planteándose distintos escenarios. No olvidemos que hay un factor que lo puede cambiar todo y permanentemente para beneficio del país vecino y en particular para el beneficio del presidente Trump, las elecciones en Estados Unidos del próximo año. Podemos pensar... Nosotros, no quisiera yo pensar que con todo esto que está pasando, verdaderamente se cumpliera lo que muchos ya están vaticinando. O sea, que México en realidad va a ser un factor que le ayude a concretar la victoria para su reelección. ¿Cómo la ves? Yo creo que por a ver, si es lo que dice Mariana, casi estarían ayudándose. O México le ayuda de una u otra manera. El problema que tenemos también, concretamente con el tema migratorio, hablando de muchas fuerzas que nos han ayudado a proteger a nuestros migrantes, a los mexicanos, es que con esta acción y un posible doble discurso, muchos de nuestros aliados, demócratas o no demócratas, van a bajar sus simpatías por México y también muchos de los estadounidenses que veían a México solidario con Centroamérica, incluso en nuestros consulados, no solo atendiendo a mexicanos en salud, temas laborales o temas de derechos humanos. Ahora al contrario, somos parte de la represión. Si se genera esa percepción en Estados Unidos, la gente que nos apoya va a ser menos y por otro lado Trump va a decir, ve, tenía la razón. A ver, lo que está diciendo es fuerte, es una forma de decir un poco estas clases de decisiones y aceptar las condiciones de Trump nos colocan un poco, digamos, secuestran la relación bilateral. Pues secuestra incluso el poder nacional de México en el mundo, porque en Centroamérica no vamos a influir, porque nosotros no somos los que estamos teniendo la primacía, como sí fue en los dos últimos foros que tuvimos anteriormente de prosperidad y seguridad en Centroamérica. Ahí sí México tuvo la iniciativa, aquí no, entonces los centroamericanos no nos van a percibir o a respetar como la iniciativa, y toda América Latina una vez más va a considerar que nosotros no somos independientes, y el resto del mundo, volviendo al G20, va a decir, bueno, ¿y cuál es tu capacidad de acción? ¿Cuál es tu independencia? Bueno, pues, entonces yo creo que sí debemos de actuar, pero tener claro que alguien del tamaño de Estados Unidos tienes que entrar con toda tu fuerza. Decía De Gaulle, quizá no vamos a ganar y vamos a perder el cuerpo, pero ellos pueden perder el brazo. Ahí está, muchas gracias Horacio Saavedra. Mariana Benítez, ya me voy.
Ya quedaron las preguntas planteadas. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a Gracias. usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.